Buenos días, estimada audiencia de buenos seguidores de nuestras redes sociales. El día de hoy, tenemos un tema muy interesante realmente para conmemorar el mes de la violencia en contra de la mujer. El día de hoy vamos a tratar, en el podcast vamos a enfocarlo desde el punto de vista desde las mujeres y el derecho, ¿no? Tratar de combatir la violencia digital en sus diferentes manifestaciones, para lo cual pues contamos con unas invitadas, pues en este caso la doctora Lourdes Salinas. Ella es miembro del cuerpo administrativo del Instituto Superior Tecnológico Alquimia, es abogada de profesión y tiene pues experiencia en el ámbito, ¿no? También tenemos la presencia de la doctora Michelle Campos. Ella también es abogada de profesión y con la particularidad de que es estudiante del Instituto Superior Tecnológico Alquimia de nuestra carrera de criminalística. Quien les habla, Paul Ramírez, soy docente del Instituto Superior Tecnológico Alquimia y también abogado de profesión. El tema central, como les comentaba, es la violencia digital contra la mujer en el marco legal ecuatoriano. Y vamos a iniciar pues con el primer tema, para poder entender un poco las manifestaciones de violencia contra la mujer. Es un poco un tema de definiciones, en cual le pregunto a usted, doctora Michelle, ¿cómo podríamos nosotros entender o definir a la violencia digital y las diversas formas que hay en la legislación ecuatoriana? Bueno, de una manera sencilla para abordar el tema de violencia digital, hacemos referencia a que son los actos o los comportamientos que se dan mediante comportamientos dolosos, que se dan mediante de las TICs, que son las herramientas de tecnología de la información y la comunicación. Y dentro de las diversas formas de violencia digital podemos hacer mención a la difusión de contenido de fotografías, de videos con contenido sexual. Esta difusión es sin consentimiento. También podemos hablar del acoso en línea, de la difamación, la suplantación. También podemos hablar de la violencia en los mensajes, en los chats, son comentarios de odio. O sea, también estaríamos ingresando en una red social, ejemplo, una estudiante, una madre de familia, una mujer en general sube una foto y cualquier tipo de comentario hacia su figura, hacia su físico, vestimenta, etcétera, ya se podría considerar como una violencia digital. Claro, si este comentario, si este mensaje busca dañar la integridad de la persona, hacerle daño, ya sea un daño psicológico, sí es violencia. Doctora Lourdes, para más o menos asimismo tener una contraposición, ¿de qué depende esta situación de la violencia como tal digital? ¿De que yo me sienta ofendido o ofendida? ¿O de que realmente tiene que estar establecido en nuestra norma qué se debe considerar violencia? Porque claro, para mí puede ser que sí me ofende tal o cual situación, pero ¿eso es suficiente para considerarse violencia? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Más bien creo yo que la ley en sí no abarca todo lo que la persona que está detrás del aparato puede sentir. Obviamente que para poder, digamos, aplicar la normativa que puede ayudar a tratar de controlar este desborde de los medios digitales, tiene que estar escrito. Pero en ese caso, en la legislación ecuatoriana, eso es muy tibio. Obviamente tendría que ser analizado desde el punto de cada persona que está siendo agredida. No solo en cuestiones sexuales, que es la mayor parte de difusión, sino también en el aspecto psicológico. Porque el acoso, usted ha visto incluso de los chicos de las escuelas, que no necesariamente es sexual, pero hay agresión que lastima o menoscaba la integridad de la otra persona que está del otro lado del aparato, ¿no es cierto? Entonces debería hacerse un análisis completo, no solo en el ámbito legal, sino que cómo cala psicológicamente en cada ser humano este tipo de comentarios o de publicaciones o de alteraciones que se dan a través de las redes. Claro, y ahí entramos al tema de la subjetividad, ¿no? Hay ciertos bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, el derecho a la honra, al buen nombre. Generalmente es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué considero yo que lesiona mi buen nombre?
En un aula poníamos el ejemplo también con los estudiantes de si es que le dicen al profesor, vea, profesor, usted es un corrupto, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto yo me siento vulnerado y hay casos, ¿no? Usted me tiene que comprobar esa situación. O simplemente decimos, bueno, ya es un comentario más, damos por parte. Entonces, ¿hasta qué punto es tan subjetivo esta lesión de mi honra, de mi buen nombre? Podríamos hacer una analogía a este caso, ¿no? ¿Hasta qué punto un comentario de una red social que se refieran a su figura, a su sexualidad, a su individualidad, es suficiente para pues, que se considere pues, una infracción, un delito, una contravención, etc. Y ya para ingresar un poquito más al tema de normativa, sin utilizar mucho el tecnicismo, la legislación ecuatoriana relacionada con la violencia digital en contra de la mujer, pues de alguna manera ya empieza a tener algunos esbozos principales, pero todavía no está concretada. Sin embargo, pues usted, doctora Lourdes, nos había manifestado que ya existen pues algunas sentencias, ¿no? Algunos casos legales de su resolución. No sé si nos puede dar un ejemplo también para poder pues contrastar un poco con la información que tenemos. Sí, verá, por comentarles que existe una sentencia, la 2064-14-EP del 2021, pero más bien está relacionada al uso de imágenes de una parte actora dentro de un proceso, en donde esta señora, en el tribunal de primera instancia, se ventiló unas imágenes de ella. Entonces ella intentó obtener nuevamente para su propiedad esas imágenes y apeló una sentencia en donde a través de un habeas data exigía que esas imágenes le sean devueltas porque eran sus imágenes y habían sido usadas en un proceso sin su autorización. Entonces ella apeló esta sentencia a través de un habeas data y consiguió que el Tribunal de Alzada en sentencia obligara a que esas imágenes le sean devueltas a la parte actora. Entonces, en este caso es importante, va más bien dirigido al uso de la imagen de una persona sin autorización, incluso como un medio probatorio. ¿Ya? Entonces, antes de que estas imágenes sean difundidas, sean trastocadas, justamente para evitar eso, ella a través de un habeas data obtuvo que esas imágenes regresen a su propiedad. Esto es un antecedente y puede considerarse como jurisprudencia para cualquier otra situación en la que la ley no esté tipificando exactamente qué delitos se está cometiendo, qué sanciones se tienen que aplicar en esos casos, porque ustedes saben, la jurisprudencia también nos sirve al haber ausencia o vacío legal. Nada tiene que ver con el acoso cibernético o de tinte sexual, pero ya es un antecedente en el que uno puede basarse para esas imágenes que circulan en redes puedan ser nuevamente regresadas a quién, a la persona a la que está siendo violentada, ¿no es cierto? A través de una sentencia que ya crea un antecedente, porque en sí la ley contra la violencia de género que fue aprobada en el Ecuador en el año 2018, en el artículo 10, numeral 7, establece a este tipo de delito, digamos, como una de las formas de violencia, que es el mediático y cibernético, que es la violencia ejercida a través de medios de comunicaciones públicos, privados o comunitarios, dentro de la cual en la parte final dice incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. Pero no existe una normativa exacta porque es una violencia, sí, pero es un tipo de violencia diferente que tiene que ser reglamentado de forma diferente. Ahora, haciendo la analogía, podríamos hablar del caso del asesinato, del homicidio y del femicidio, ¿no? Que es un tipo penal exclusivo, digamos, para ese tipo de casos, más o menos haciéndole analogía. Doctora Michelle, en el tema normativo, si bien es cierto, bueno, la doctora Lourdes ya nos ha dado pues un antecedente claro y que nos puede servir pues como un punto de partida, ¿no? Para ver el alcance que puede tener el hecho de, pues es mi imagen, ¿no? Y hasta qué punto soy yo dueño de ello. Cuando yo he escuchado, ¿no? Y se escucha a veces que cuando uno sube algo al internet, ya es del internet, ¿no? Ya se volvió del internet. Es difícil, pues, pedirle, me imagino en un chat, de ejemplo, un chat de grupo, envío una imagen X y claro, borren toda esa imagen. ¿Hasta qué punto, pues, lo van a hacer? Pero a lo que voy es que, si bien es cierto, esta sentencia nos puede obligar, claro, ya mediante el Poder Judicial nos pueden obligar, pues de alguna manera, a no utilizar o a devolver esa imagen.
En su experiencia personal, doctora Michelle, dentro del ámbito tanto laboral, a lo mejor usted haya escuchado a algún cliente, algún defendida, o algún estudiante, compañera, sin utilizar nombres, casos tangibles, reales, que la mayoría de alguna manera hemos, si no sufrido, al menos hemos escuchado, que sean muy frecuentes y que usted a su criterio pues deba ser ya legislado y deba ser especificado, como nos decía la doctora Luz. Bueno, haciendo referencia a lo que hablábamos con la difusión de fotos, de videos, ¿no? Y como usted decía, hasta qué punto yo me hago cargo de esa foto. Si yo ya la envié, ya dejó de ser de mi poder. Entonces, sí, de hecho sí he tenido experiencias, he conocido de casos cercanos, casos de clientes, de amigas, en donde normalmente, o bueno, lo hemos normalizado, que entre parejas se mandan lo que nosotros llamamos los packs. Estas fotos íntimas que nosotros, con la confianza que le tenemos a esa persona para enviarle esa foto, creemos que no va a ser difundida, creemos que se va a quedar ahí. Pero, ¿qué pasa cuando se termina esa relación? ¿Qué pasa con esas fotos? Y ahí viene el problema, que después de terminar una relación, esas fotos se quedan en el aire, se quedan con la otra persona. Ya no tengo el poder sobre esas fotos. Y ha habido casos en donde una persona pone la denuncia, se va a través de la Defensoría del Pueblo, se va con otras entidades a buscar ayuda. Y lo primero que le piden es la prueba del delito, que en este caso son las fotos, son los videos, es el celular con el que tiene las fotos. Y ese celular se queda como prueba, pero ¿quién se queda a cargo de ese celular? O sea, sabemos que se va a analizar, que se va a estudiar el celular y vamos a sacar esas fotos. Pero, ¿qué pasa después? Porque ha habido casos en los que muchas chicas piden la devolución de esas fotos, piden la devolución del celular y se basan en un protocolo que nos dice que no les pueden devolver porque la investigación sigue abierta. ¿Y por qué la investigación sigue abierta? Porque no prospera, porque se quedó estancada, porque la misma víctima no quiere dar continuidad por miedo a que la revictimicemos, por miedo al que dirán. Entonces, ese trayecto en el que uno quiere recuperar esas fotos, quiere recuperar ese celular, es cansado, toma meses, e incluso he escuchado casos que toma años recuperar eso, o incluso casos que nunca se recuperan. Y después de un tiempo, esas fotos puede ser por la misma persona que estaba estudiando el celular, que estaba analizando esas fotografías, pueden ser difundidas. Y ahí es, entonces, ¿quién nos cuida? ¿En quién confiamos? Y ahí entra el tema del consentimiento, ¿no? Porque algunas personas, yo entiendo que por desconocimiento, ¿no? Confunden este término, ¿no? De consentimiento. O sea, si ya me envió las fotos, ya son mías. Y no, evidentemente no es así. Es decir, esta es una recomendación para la audiencia, ¿no? Como tema preventivo. O sea, evidentemente son prácticas que se han venido dando. Lo recomendable sería no hacerlo, ¿no? Para evitar nuestras situaciones. Pero en el eventual caso de que suceda, vamos a conversar así mismo un poquito más adelante, qué canales, qué vías existen para la denuncia, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos utilizar como ciudadanía para, pues, de alguna manera poder ampararnos. Pero deberíamos tratar también de fomentar algún tipo de prevención, ¿no? Y que también la gente entienda que a lo mejor incluso ni siquiera se le envió la foto, me robé un celular y encontré o me encontré un teléfono, una computadora y se encuentran con esas imágenes y las difunden, no las mandan por grupos, las cargan a las plataformas, etcétera. O sea, también concientizarnos del tipo de daño que se puede causar no solamente a la persona, sino a las familias, a la comunidad. El bien jurídico tutelado, la libertad sexual, la integridad física y sexual, incluso psicológica, también parte del hecho de que muchas personas lo hacen con esa mala intención. Es decir, terminan una relación y lo utilizan como una venganza o como una coacción, ¿no? Ah, mira, tengo tus fotografías, no puedes terminar conmigo. Entonces, eso también es un tipo hasta de extorsión en último caso, ¿no? Porque están utilizándolo como un medio de manipulación. Doctora Lourdes, como estrategias y recomendaciones, yo sé que vivimos en una sociedad que recién estamos con este tema del tema digital, de las tecnologías.
tecnología es algo novedoso incluso para nosotros, pero es una realidad, evidentemente es algo que está sucediendo. ¿Qué recomendaciones, qué estrategias podríamos utilizar para tratar, pues, si bien es cierto, mitigar, reducir este tipo de violencia? Y en el caso de que se dé, ¿qué podríamos recomendarle a nuestra audiencia para que puedan de alguna manera, algún canal, alguna estrategia, con quién pueden comunicarse, a dónde pueden acudir? Porque también recordemos, ya para terminar mi intervención, que está el tema de la estigmatización también. A lo mejor la mujer, en este caso, fue víctima de esta violencia, pero no lo quiere decir por vergüenza, ¿no? ¿Qué me van a decir mis papás? ¿Qué me van a decir mis profesores? ¿Qué van a decir incluso los mismos fiscales, la misma policía, al momento de intervenir, de ver las fotografías que ellos tienen que ver mi celular y van a volver a ver? No, yo prefiero evitar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de encontrar una estrategia? Bueno, en primer lugar tengo que manifestar aquí delante de ustedes que para mí la violencia no tiene género, porque el agredir la integridad de un ser humano en redes sociales, hemos visto obviamente que más casos son de mujeres, no lo voy a negar, pero también se hace con niños, se hace con hombres, se hace con personas que tienen otra identidad sexual, otra orientación sexual. Lo importante siempre es denunciar, no quedarse callado. Yo sé que los tecnicismos o los procedimientos a veces están claros, pero los tecnicismos hacen que las cosas se estanquen. Pero si denunciamos y empezamos realmente, para eso sí debemos utilizar estos medios, para denunciar, para hacerse oír, porque a veces solo queda en un papel en el lugar donde uno hace la denuncia. Pero si lo publica, así como se publican esas fotos, también el resto se da cuenta que para eso también sirven los medios. Y para mí lo más importante es la educación de nuestros niños, porque ahí comienza, ahí realmente comienza, en donde no debemos agredir a nadie de ninguna forma, porque la violencia es violencia y es más, como les dije, para mí no tiene género, simplemente tiene un significado. Y la violencia es contra el ser humano, incluso contra los animales, ahora podemos ver violencia. Sí, entonces para mí lo primordial es la educación en casa, el segundo no quedarse callado y denunciar. Denunciar siempre, quejarse, estarse todo el tiempo denunciando y haciendo público este tipo de cosas. No solo mujeres, todos los seres humanos tenemos que mostrarlo con lo que no estamos conformes. Porque cuando mucha gente se queja, hay aquellas personas que regulan nuestra vida en sociedad, empiezan a tomarnos en cuenta. Eso es lo que ha pasado. Así hemos logrado muchos derechos que antes no se era reconocido, no solo para las mujeres, sino para muchas personas. Entonces, esa es una de las estrategias, ¿sí? Primero, la educación y segundo, el denunciar, el hacer notar este tipo de cosas. Porque esa es la única forma en que vamos a lograr una regulación para este tipo de agresión a nuestra intimidad, a nuestra vida, a todo lo que hacemos. Efectivamente, y el tema también, concientizar a veces desde nuestras aulas también, ¿no es cierto? Quiero decir, que les demos la apertura a los estudiantes o a las personas en general para que ellos tengan también esa confianza, ¿no? A veces, evidentemente por miedo, por desconocimiento, no le dicen a los papás y claro, dice yo no sé cómo funciona el sistema legal, no tengo dinero para contratar a un abogado, no sé cómo funciona el sistema y me quedo callado. En este caso, doctora Michelle, ¿cómo podemos incentivar la denuncia? Promover un poco de concientización sobre este tema y cuál sería el primer paso que tendría que dar una persona que ha sido víctima de este tipo de violencia. Yo creo que el primer paso para erradicar esto es decirnos uno mismo y decirle a la sociedad que la mujer, la niña, la adolescente no tiene la culpa. Ella no es la culpable de que se difundieran esas imágenes, ella no es la culpable de haberse tomado esas fotos, ella no es la culpable de esa violencia. Quien lo difunde, quien lo comercializa, ellos son los culpables. Eso primeramente. Y por otro lado, yo creo que es importante no minimizar a la responsabilidad de quien lo comparte. No porque a veces pensamos que yo comparto algo que otro difundió, entonces no soy parte del delito. Y eso no es así. La violencia está ahí. Yo soy parte de la violencia, soy parte del delito. Al no denunciar esas fotos, al no denunciar esos comentarios, yo me vuelvo parte de ese ciclo. Eso por un lado. Otro, también quiero hacer mención de que estamos en un cambio de generación, en donde
si bien los medios digitales son los medios en donde sufrimos la violencia, nosotros tenemos una desconfianza con el sistema. Tenemos una desconfianza al poner la denuncia, al buscar ayuda, y nosotros tenemos más confianza al contar nuestra experiencia, hacer pública nuestra denuncia a través de los medios sociales. Entonces nosotros buscamos esa ayuda en las mismas plataformas digitales, porque creemos y hemos visto que si se vuelve viral, que si recibo más apoyo de la gente, mi caso va a tomar renombre, mi caso va a tener justicia. Y eso es un apoyo que debemos darle otra vez a nuestra generación, a nuestra sociedad. Tenemos que hacer que confíen en nosotros, que confíen en que poner la denuncia es la vía adecuada para erradicar este problema. A la final, uno de los pilares fundamentales del Estado ecuatoriano no es el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ¿no? Que nos da esa certeza a los ecuatorianos de que si se nos vulnera un derecho hay un Estado detrás que va a protegerme o en su defecto pues sancionará al infractor. Y esa debería ser la idea. Mucha gente desconfía, como dice la doctora, porque dice, bueno, ¿para qué voy a poner si igual va a salir preso? Claro, pero hay que las nuevas generaciones, así mismo con parte de nuestra colaboración, con nuestra experiencia, no seguir fomentando, no seguir en ese círculo de, sí, pues ya no siguió la denuncia y ahí queda, ¿no? Sino más bien tratar de impulsar los procesos hasta que llegue a una resolución en la cual todos estemos conformes, porque digo, a la final, hoy es X persona, mañana será X persona, pero hasta que nos toque a nosotros, en nuestras realidades, en nuestras familias, o incluso nosotros mismos, no vamos a darnos cuenta de lo grave que es, porque no es solamente el hecho de que pues se difundió una imagen y ya que exageras, ¿no? Es un daño emocional, psicológico incluso, que ha llevado a situaciones mucho más graves. Para culminar ya este tema interesante, lo que me interesaría también es un poco de alguna manera orientar a las personas que si bien es cierto, a lo mejor no entienden cómo funciona el sistema judicial, el sistema acusatorio, ¿a quién podrían acudir? Vea, doctor, ¿a quién le puedo preguntar? Lo que pasa es que yo no tengo confianza, necesito contactarme con la doctora porque es mujer o porque tiene a lo mejor más afinidad. Eso también es plenamente comprensible, ¿no? Porque hay ciertos casos muy particulares, muy personales, muy íntimos que, pues, por temas de confianza, evidentemente no se van a decir a cualquier persona. Entonces, doctora Lourdes, doctora Michelle, ¿a quién podemos acudir para iniciar este proceso de denuncia? ¿Dónde podríamos pues ubicarnos para iniciar este proceso de denuncia? Si yo no tengo dinero y no quiero pues que se entere en mi casa, porque es un hecho, es un tema que me puede dar a mí vergüenza decirle a mis padres, para que ellos es más, hasta a lo mejor ellos mismos me juzguen, que no debería ser así, deberían ser pues nuestro escudo, pero supongamos el hecho que yo no quiero decirles a mis padres, ¿a quiénes deberían acudir las personas violentadas? Bueno, dentro de nuestra institución, de nuestro ámbito educativo, en el que me encuentro ahora, uno de los principales a quien yo acudiría o recomendaría que acudan es a las autoridades de la institución, porque en cada institución debe haber un departamento de bienestar estudiantil que tiene el objetivo de ayudar a las víctimas, de ayudar a todos sus estudiantes, de guiarlas. Yéndonos fuera de las instituciones educativas, también podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo, que ellos están en la obligación de defendernos, ¿no? También podemos acudir a las juntas cantonales, presentar lo que nosotros decimos las denuncias, obligarle al Estado que nos proteja, que nos ayude, que nos guíe, porque si nos vamos más a buscar un abogado, muchas personas desisten de esa idea por uno, el costo, otro, la confianza, y otro, como decía el doctor, que no me da la apertura para yo contarle mi experiencia. Entonces, muchas de las veces sí buscamos alguien que no me vaya a juzgar, alguien que no me vaya a decir por qué lo hiciste, simplemente que me escuche y me ayude. Doctora Lourdes, nosotros desde nuestro ámbito institucional, desde el Instituto Alquimia, entendemos que pues trabajamos con jóvenes todos los días. ¿Cómo podríamos nosotros darles esa apertura, esa confianza y cómo deberíamos abordar este tema con ciertas personas que hayan sido
víctimas de este tipo de violencia? Bueno, en nuestra institución hemos tenido situaciones que están relacionadas con el tema, ¿sí? Y justamente se han direccionado a través del Departamento de Bienestar Estudiantil, obviamente con la absoluta reserva que conlleva el hecho de este tipo de denuncia, digamos, de este tipo de acercamiento. La dirección, el direccionar sería obviamente presentar la denuncia ante a quien corresponda conocer, porque de oficio el Estado está en la obligación de investigar este tipo de delitos. Entonces, lo primero es denunciar ante el órgano competente, que en este caso sería la Fiscalía o las juntas cantonales, como dice usted. Obviamente, para la cuestión de defensa legal, siempre es importante acompañar a la acción pública de oficio una denuncia particular, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es perder el miedo, porque el estar siempre con eso de que tengo miedo al qué dirán, evita justamente que se conozca la realidad de casos, el número de casos reales de este tipo de actos totalmente reprochables. Entonces tenemos a la Defensoría Pública, como decía la señorita Michelle, y también dentro de nuestra sociedad contamos con los consultorios jurídicos gratuitos. ¿Sí? Yo sé que tal vez no podremos decir que son al 100% eficientes como lo haría un abogado de la práctica particular, ¿no es cierto? Pero es un inicio, es darle paso, es un acompañamiento a presentar una denuncia. Y como profesionales sabemos que para que el Estado actúe tenemos que estar insistiendo, ¿sí? Entonces también comprometernos los profesionales en que los casos tengan continuidad, en que los casos estén activos y que el Estado esté trabajando en eso. Sí, porque para eso está el aparataje judicial de un Estado que en la Constitución está obligado a protegernos y a cuidarnos, porque esos son los derechos establecidos en la Carta Magna, ¿no es cierto? Pero en primer lugar, perder el miedo, buscar la ayuda, porque lo primordial es perder el miedo, el decir me van a juzgar, porque si no simplemente me callo y pasa, ¿sí? Entonces, ahí el buscar, el direccionar, eso le corresponde al profesional. Usted tiene que hacer esto, aquello puntual, sin juzgar y sin lo que no nos corresponde, ¿no es cierto? No nos podemos arrogar funciones que no nos corresponden. Y desde ahí comenzaría las denuncias, sin esperar a que alguien más lo haga por nosotros. Tenemos que hacerlo perdiendo el miedo, ¿sí? Por todos estos casos que hemos visto, que hemos oído, que está sucediendo. Todavía en lo personal no he tenido yo esa situación tan terrible, pero se oye lo que pasa, suplantan cuentas, como usted estaba comentando, ponen caras en cuerpos de otras personas, o sea, y lo toman como una especie de habilidad en una red social, en photoshopear una imagen, ese tipo de cosas, pero lo que tenemos que hacer es una correcta educación de lo que realmente estamos haciendo. Y un correcto uso de la tecnología. Fíjese ahora el tema que está de moda estas inteligencias artificiales, ¿no? Que vemos que ahora se inventan maravillas, que uno ya es hasta complicado para uno darse cuenta de realidad, es falso, qué es lo que estoy viendo. Y puede empezar a suceder ese tipo de situaciones. Entonces, hay que entender, tanto nosotros y la audiencia, la comunidad, que este tipo de situaciones, en primer lugar, como decía la doctora, la víctima nunca es la culpable. No podemos, en este caso, que la persona se sienta mal, decir, bueno, es que sí fue mi culpa, yo lo hice y ahora igual me van a reclamar, igual hice algo malo. Y por ese temor no accede pues, a la ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, recordarle a la audiencia que la víctima nunca es la culpable y en este caso, más bien, incentivarles a que busquen los canales de ayuda. Si es que quieren iniciar con un tema de una denuncia, perfecto. Si es que quieren iniciar con alguna instancia administrativa, dentro de las instituciones educativas hay los diferentes departamentos y los profesionales encargados de asesorarles. Y por último, pues a los profesionales del área, que también tengamos un poco de conciencia, ¿no? De tener un poco de empatía en el sentido de darle este apoyo, a pesar de que a lo mejor, como decían, yo entiendo, soy parte de este sistema, necesitamos el tema económico, claro que sí. Pero a veces hay situaciones de indefensión que no podemos dejar simplemente que pase. Bueno, por nuestra parte eso creo que sería todo. Agradecerles nuevamente, doctora Michelle Campos, estudiante del Instituto Tecnológico Alquimia, de la carrera de Criminalística, abogada de profesión,
También muchísimas gracias por sus valiosos aportes, doctora Lourdes Salinas. Ella también es abogada y es miembro, pues, miembro administrativo del Instituto Superior Tecnológico Alquimia. Quien les habla, Paul Ramírez, docente y también abogado. Pues nada más, muchas gracias. Les pido también que tratamos de compartir este tema, este tipo de información, más que nada porque es un aporte hacia la ciudadanía y para tener un poco de desarrollar concientización en la sociedad. Cualquier duda, cualquier sugerencia, pues estaremos pendientes, y no tengan dudas, si es que alguien necesita asesoría o información, pues tienen a los profesionales aquí presentes, pues para cualquier tipo de duda. Nada más, muchas gracias, doctores.